Entonces técnicamente lo que nosotros vamos a ver ahorita justamente son los formatos. De los formatos, pues nosotros las medidas ya las vimos anteriormente, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, digamos, cuál sería la manera ideal de utilizar cada uno. Cuáles son los que sí utilizamos, porque se acuerdan de que ustedes hicieron hasta unos bien pequeñitos. Esos obviamente no se van a utilizar, ¿sí? Simplemente era como práctica. Entonces dice los formatos, dimensiones de los formatos. Las dimensiones de los formatos están regidas por las normas estipuladas por el Instituto Centroamericano de Investigación Tecnológica Industrial, ICAITI, ¿sí? Todo formato viene de la derivación de un formato origen. El formato origen posee una superficie de 1 metro cuadrado. De ahí es de donde se derivan justamente todos los que existen. Existen las series denominadas A y las series denominadas B y C. En este capítulo describiremos solamente las series A, que son las que nos interesan a nosotros. Según la norma 1.1.1 se deducen los formatos de la serie A partiendo sucesivamente por 2 el formato origen, que era lo que ustedes hicieron. O sea, agarraban el grande y lo dividían en 2, ¿se acuerdan? Y le salía otro, lo dividían en 2 y le salía otro y así se iban, ¿verdad? La relación de superficie es, por lo tanto, 1:2, ¿sí? Por ejemplo, y aquí pues tenemos las medidas, ¿verdad? Nuevamente acá tenemos las medidas, o como les decía a los compañeros, en internet obviamente aparecen y bien lo buscan, o igual en las guías de cuarto, pues ahí les dejé el documento que en su momento vimos, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos esto, que justamente es lo del formato origen, que sería el acero, ¿verdad? Que me da pues 1 metro de área. No me acuerdo si era justamente... sí, es el acero, 118 por 0.9 por 84.1 centímetros, me da un área de 1 metro. Y de ahí es de donde se derivan justamente todos los demás formatos, ¿sí? De esta manera. Entonces la relación de la superficie 1:2 partiendo desde el formato origen, y es justamente esto lo que se realiza. Yo creo que en los documentos de, bueno, en los links sí, en los links más que todo que tengo ahí de Facebook y de TikTok y de Instagram y demás, ahí hay uno justamente que explica de dónde se deriva justamente esto, que esto es justamente la llamada proporción áurea, ¿sí? Entonces de aquí es de donde sale cada uno de los distintos formatos. Ustedes podrían ver ahí ese videito, ¿verdad? Pero de ahí es de donde salen, que es justamente este gráfico que tenemos acá. La hipotenusa de los lados igual a y es igual a la longitud del lado x, y de esta manera pues se van cortando y nos va a dar la misma medida. Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, si se acuerdan, ¿verdad? Cuando ya tenían todos los formatos, tenían la misma proporción. O sea, eran más grandes o más pequeños, pero el ancho y el alto era visualmente igual. O sea, la proporción era la misma, que es justamente lo que se maneja en esto de acá, ¿verdad? Acá tenemos esto de acá. Tenemos a continuación, se presenta un cuadro con las dimensiones de los formatos de la serie A y algunas de sus aplicaciones. Este cuadro es técnicamente lo que a nosotros nos interesa. Formato A0, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para un plano macrourbanístico o mapas. ¿Sí? Para cuando ustedes necesiten hacer alguna urbanización, por ejemplo, si en algún momento les llega a tocar alguna residencial, algún condominio o yo que sé, arreglar calles de algún municipio o algo por el estilo, ¿verdad? Técnicamente tienen que hacer un plano muy grande. Entonces, y lo ideal es que ustedes trabajen con un acero, si no ya saben que se va a ver muy pequeñito, ¿verdad? Y las medidas, pues esas ya las tienen. El A1 justamente para planos de proyecto constructivo, que el A1 es el que nosotros vamos a utilizar. El A2 y el A3 igualmente se utilizan para esto, pero regularmente... digamos, lo que se pudiera hacer es de que, por ejemplo, para los detalles que no abarcan mucho espacio, o para viviendas que no tienen muchos detalles, uno que otro plano, digamos, dando el ejemplo, ¿verdad? Pudiéramos utilizar todos los planos de las plantas como tal en una A1 y los detalles en una A2. El problema de esto es de que ya se imaginan, a la hora de impresión hay que ir modificando el tamaño de cada uno de los planos, o a la hora... O bueno, si lo configuramos directamente todo en un layout, pues se puede directamente, pero a la hora de imprimirlos, igual hay que ver que se vaya cambiando el papel, o ya si la máquina directamente los puede imprimir en diferentes tamaños. Entonces, digamos, da esos problemitas, ¿verdad? A imprimirlo todo en un mismo tamaño. Lo que sí es de que a tener en cuenta es de que obviamente a la hora de imprimir un plano esto representa un gasto, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes van a comenzar a imprimir sus planos, entonces tienen que buscar algún lugar en donde impriman planos. Si tienen alguno cerca de su casa, mejor. Y si no, pues les recuerdo que por aquí hay uno, ¿verdad? Aquí abajito. Y si no, pues allá en el parque hay varios. Le pueden preguntar a los compañeros de sexto que igual ya han impreso planos, ¿verdad? Anteriormente.
o si no, pues cualquier otro lugar. Pero digamos, por ejemplo, los A1 creo, ¿verdad? Creo que están entre 10 a 15 quetzales ahorita. Entonces ya se imaginan ustedes, para un proyecto real imprimir 40 planos, ya es bastante dinero, ¿sí? Y digamos, se modificó algo, volver a imprimir los 40 ya es dinero, ¿sí? Y así por cualquier cosa. Entonces también por eso tenemos varias opciones. Podemos utilizar el A2 y el A3 para ahorrar costos, eso también se puede. Y luego tenemos como tal el A4 para planos de registro, para planos de desmembración, para planos de localización y para planos de ubicación. Esto de registro y de desmembración los vemos nosotros hasta topografía. Y estos de localización y de ubicación sí los vamos a ver directamente después de terminar el plano cotado. En realidad son los primeros que se deberían de hacer, pero para que entendamos justamente qué es lo que llevan, vamos a llegar hasta el acotado y hacer estos de acá. Nosotros no trabajamos con el A4. Si ustedes van a la librería y piden una hoja 4, no tienen, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros lo que trabajamos en vez del A4 es la hoja oficio. ¿Sí? Esas son como tal las que nosotros tendríamos con estos de acá. Estos nosotros los trabajamos en hojas tamaño oficio, no en el A4 que menciona acá. Y se acuerdan que el A4 no tiene las medidas del oficio. ¿Sí? Pero nosotros en Guatemala utilizamos el oficio para estos planos de acá. Entonces lo que tenemos acá es un método, uno de los tipos de doblez que existen, ¿sí? Doblez y presentación de los formatos. Esto justamente se los dejé ahí porque les va a servir a la hora que ya tengan los planos. Los planos pues obviamente no... O sea, yo sé que tenemos el portaplanos, ¿verdad? Pero uno cuando ya lo entrega, por ejemplo si va a la MUNI a entregar para un trámite de licencia, uno ya los entrega dobladitos en un folder de normal, ¿va? De los que comúnmente han trabajado toda su vida estudiantil, ¿sí? Entonces la idea es de que quepa en una hoja tamaño carta, en una hoja tamaño oficio. Pues se acuerdan que los planos son bastante grandes, entonces los doblan. Entonces acá tenemos justamente uno de los procesos de doblado. Entonces dice formato A1, dimensiones, acá las tenemos, y el área, que es un medio, ¿verdad? O sea, tiene 0.50 metros cuadrados. Entonces acá tenemos las medidas y acá nos están dando el margen, ¿verdad? Desde la orilla dar 21 unidades, 21 centímetros. Luego al final de la orilla dar 18.50. Luego dar otros 18.50. Y luego lo que me quede acá, la mitad y la mitad. Y acá tiene marcados justamente todos los dobleces. Esa línea punteada es el doblez que ustedes deben de indicar. Que era lo que les decía yo en el cajetín, ¿verdad? Si ustedes en el cajetín directamente indican, no van a indicar toda la línea, ¿verdad? No van a indicar todo esto que está dentro. Sino lo ideal sería tal vez solo indicar este pedacito de acá, esto. Indicar esto de acá, ¿sí? Indicar por ejemplo aquí al medio esto de acá. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Para que cuando yo ya tenga impreso mi plano, se va a imprimir con esas guías. Entonces yo ya no tengo que hacer lo que vamos a hacer nosotros, que es agarrar una hoja base y venir y doblar el plano, ¿verdad? Que obviamente imagínense que no tenemos una hoja, ya valimos, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos las guías y ya solo lo doblamos, es más fácil. Pero lo que les recomiendo es de que tal vez para el primero, porque acá al menos lo doblamos de otra manera. Si ustedes quieren utilizar este, pues está bien. Si quieren se guían con este, y si no, pues vamos a ver otro despuesito. O imprimen primero uno, ¿verdad? Que es cuando ya tengamos el plano matriz, que es el que estamos haciendo. Cuando ya lo tengamos impreso, lo doblamos y ustedes marcan entonces a qué medida se debe de doblar. Y entonces eso ya se lo agregan a su cajetín para que los siguientes planos que vayan a imprimir ya tengan esas marcas, ¿sí? Entonces tenemos esto de acá, luego tenemos el formato A1, el isométrico, o sea, cómo se debería de doblar. Si se dan cuenta, esta parte me va a quedar adelante y esta parte me va a quedar atrás, ¿sí? El problema de este es de que ¿dónde debería de poner yo el cajetín de datos entonces? Del lado izquierdo del formato. ¿Y de dónde lo pedí? Del lado derecho. Entonces por eso les digo que el que vamos a trabajar aquí es diferente, ¿sí? En este el cajetín de datos debería de ir del lado izquierdo. Porque en todo caso, si nosotros en vez de doblarlo así como está aquí, lo doblamos digamos al revés, creo que igualmente sí nos queda, no, las medidas creo que se conservan, solo que en vez de doblarlo así como está, digamos, se doblaría hacia abajo. Y nos queda justamente como nosotros lo trabajamos, que nos queda, digamos, el espacio para los orificios en la parte inferior, y nos queda en la parte superior esta área de acá, que es donde va el cajetín, ¿sí? Lo que sí es de que una cosita que tienen que tener en cuenta en el cajetín es de que, digamos, los datos más importantes, lo ideal es de que ustedes lo pongan en esta parte, en la parte baja del doblez.
¿Por qué? Porque justamente como nosotros vamos a doblar esta parte de aquí arriba, eso no se va a ver. Entonces lo que principalmente se va a ver es esto de aquí abajo. Entonces como ustedes van a pasar un montón de planos, digamos que la información más relevante la tuvieran que poner en ese apartado, a menos de que quieran abrir cada plano a cada ratito. Y por experiencia propia les digo que al hacer eso, los planos pues obviamente se van rasgando, ¿va? Ajá, se van rasgando. Venden unas cositas que son justamente unos protectores para ponerle aquí en los orificios, ¿verdad? Pero pues es un poco más de costo y más de tiempo, ¿verdad? Entonces regularmente pues no lo trabajan pues, pero sí existe, ¿va? A la gran. A la gran. Hay opciones, ¿va? La cosa es que se mire presentable, ¿va? Este por ejemplo es el doblez para un formato A2. ¿Sí? Entonces, misma idea, ahí tienen las líneas guías y también lo que se hace es esta línea inclinada, ¿verdad? Para que la presentación pues quede bastante bien y aparte esta línea inclinada que está acá es para eliminar este pedacito. ¿Para qué quiero eliminar este pedacito? Para que a la hora de doblarlo hacia atrás o hacia abajo no se vaya a cruzar con los orificios. Porque lo que tengo que tener en cuenta es de que a la hora de abrirle yo los orificios con el sacabocados, solo se tiene que abrirle a una hoja. No le voy a abrir yo a varias, porque si meto el sacabocado en dos, yo no puedo extender el plano. O sea, el plano tiene que tener engrapado solo un pedacito para que yo lo pueda abrir y lo pueda volver a doblar. ¿Sí? Si lo agarro de dos, ese ya no se va a poder, ¿verdad? Ustedes. Entonces, para eso es que se hace este doblez, cosa que igualmente se hace en el A1. En este caso, pues no lo tiene, ¿verdad? Y lo vamos a ver despuesito. Este doblez es justamente el isométrico del A2, ¿verdad? Y justamente lo que menciona es que va a ir en un folder tamaño carta u oficio. Entonces lo de la altura, digamos, eso es variable. Si ustedes van a presentar un folder oficio, pues dejan la altura para un oficio. Si lo van a presentar para un carta, dejan la altura para un carta. ¿Sí? Y a fin de cuentas todo lo que está arriba se va a doblar hacia atrás. Y nos queda esto de acá. Inclusive que lo presentable, ¿verdad? Sería poner como tal un folder con un cajetín de datos igual en el folder, que esto es lo que se hace cuando se lleva un trámite de licencia, ¿verdad? No se lleva el folder así en blanco. Y pues aquí les dan algunas medidas de recomendación, ¿verdad? Luego tenemos el formato A3, igualmente sus medidas y el doblez. Si se dan cuenta aquí el cajetín lo tienen directamente en esta área. Entonces, ¿cómo se dobla? Directamente esto se viene hacia acá y entonces lo único que nos queda es un espacio que justamente es para los orificios y esto de la parte de enfrente con el cajetín de datos. ¿Sí? Luego tenemos acá las consideraciones, ¿verdad? Dice número 1, la rotulación o cajetín de información deberá quedar siempre visible, o sea que ustedes lo pongan en donde va a quedar en la parte de enfrente. Para el doblez de los formatos A0 al A3 se hará el primer doblez marcando el ancho de 210 milímetros, 210, y para ello se utilizará una hoja A4 como plantilla. Es lo que nosotros haremos, ponemos una hoja y ya sobre la hoja vamos a doblar. Luego a partir del formato A00 al A2 se doblará un trazo triangular hacia atrás, que era lo que les decía, con el fin de que al momento de agujerear el formato la parte superior del plano no quede agujereada y al momento de fijar en la carpeta el plano quede libre para ser desdoblado fácilmente. Número 4, el ancho final se plegará simplemente en dos, de tal manera que la rotulación quede inmediatamente visible. Número 5. Utilizar una hoja como plantilla para obtener el doblez que dará el alto. O sea, si lo quieren en oficio o si lo quieren en carta, ¿verdad? Se utilizará el tamaño que más convenga, puede ser A4 o una hoja carta o una hoja oficio. Estos dos son los que nosotros utilizamos. Para que no se desgarren los formatos por la parte agujereada, que era lo que mencionábamos, se recomienda utilizar protectores circulares de papel, vinil, etc. O sea, existen, ¿verdad? Habría que buscar, pero como les digo, lleva más tiempo, lleva más costos. El número 7, no es recomendable archivar en carpetas planos mayores que la 1. O sea, si mi folder como tal es tamaño carta, yo no le voy a meter un plano doblado en tamaño oficio. Porque aquí va a estar mi folder y voy a tener un pedazo saliente, ¿sí? Lo que va a pasar es que le va a pasar de todo ese pedacito afuera. ¿Cuál es el uso del folder? Que lo proteja, ¿sí? Entonces, número 8, tener siempre el cuidado al momento de doblar un formato, ya que solo se cuenta con un primer doblez. Si se dobla mal, luego se desdobla y se dobla de la forma correcta. Entonces los dobleces erróneos quedarán marcados, más porque uno le pasa directamente ahí algún instrumento o la mano para que quede bien planchadito.
y esto no dará una buena apariencia técnica de estética profesional porque va a quedar el gran doblez ahí, ¿sí? Y simplemente aquí pues tenemos una mención de las escalas, la importancia que tenemos justamente en los planos, ¿verdad? La escala pues nos ayuda a realizar dibujos que sean proporcionales y disminuirlos o acrecentarlos para posteriormente colocarlos en un determinado espacio. La escala es la relación entre la longitud del segmento dibujado y la longitud por él representado. La técnica de escala la rigen principalmente las necesidades de exactitud y rapidez. Un objeto se puede dibujar a medio tamaño, a un cuarto de su tamaño natural y así sucesivamente. El uso de la escala en el dibujo es importante el hábito de la exactitud y es esencial para el éxito en cualquier trabajo técnico. El uso correcto del escalímetro nos dará como resultado un dibujo preciso y las dimensiones no se deberán tomar directamente de la escala con el compás o cualquier otro objeto, ya que nos hará el trabajo más lento. Para medir debemos siempre construir una recta y sobre esta medir con el escalímetro haciendo una pequeña marca con un lápiz o una mina bien afilada. Y algo que siempre se recomienda, no se debe de utilizar el escalímetro para trazar líneas, solamente para medir. O sea que fijo han incumplido, pero justamente es eso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces esto del formato, pues ya cuando tengan un plano impreso ya veremos eso del doblado físicamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna dudita relacionada a esto? ¿No? Ok.